En este momento me van a acompañar al supermercado aquí en Tokio, Japón. Porque en este país nos encontramos desde hace varios días y yo quería descubrir qué productos diferentes, interesantes y a qué precios y qué variedad podemos conseguir en él. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Yo me vine a un supermercado bastante común y popular a ver qué cosas hay allá adentro. Así que acompáñame y no perdamos ni un solo segundo. Bueno, vamos a tomar primeramente nuestro carrito. En caso de que necesites solo una cesta, pues la pones aquí y ya llevan su carrito aquí con la cesta, bien práctico. Desde ya te están ofreciendo algunos productos, pero miren, lo curioso es que aquí no hay ningún tipo de barrera de seguridad. Los puedes agarrar y me lo podría llevar hacia afuera, hacia el centro comercial, que es esta parte de aquí, y nadie está vigilando esto. Obviamente aquí va a estar difícil de ver qué cosa es cada cosa, identificarlo más que todo con los ojos y usar en ocasiones el traductor. Todo esto que ni siquiera ni sé qué es. Estos son como pancitos rellenos. Miren esto del personaje. Eso sí que creo que vamos a conseguir aquí muchas cosas con personajes. Se divide como por secciones, pero no son como los supermercados comunes. Claro, no son claros. O sea, es como solo un espacio aquí. Inclusive, fíjense que esta parte aquí, estos negocios que son como de comida, parece que pertenecen al supermercado, pero el supermercado como que es este para allá. Está como extraño esto. Es como especie de un pan de perro caliente, Pero parece una relleno pero de dulce. Dice donut. Miren, todo esto son como croissants y estos tipos de pancitos rellenos de crema. Miren este sándwich, bastante grueso el pan, como las tostas de Portugal. Ay, miren este, como una especie de una focaccia. Muy rico se ve. Estos tipos de perros calientes los vemos mucho por allí y tienen hasta rellenos de espagueti. Los he visto en el 7-Eleven. Esto era lo que les estaba comentando. Miren esto, es un pan de perro caliente, pero con noodles, como que si fuera un espagueti allá adentro, relleno de noodles. Miren, sugar rolls marrones. No, entre los panes yo quiero todo, pero aquí vamos a tener que controlarnos porque no podemos comprar muchas cosas. Miren este pancito de bagel, son solo panes, sándwich. Miren este, no se ve ni lo que tiene allá adentro, pero el empaque me gusta. Miren esto, se ve súper japonés, se ve muy bonito. Impecable. A mí me llamó la atención esto, es rosa, parece como una dona, no es tan suave. Pero fíjense que aquí hay una especie como de panadería donde compran ya como pan más fresco, pero yo no sé si forma parte del supermercado o no. Yo supongo que sí. Muchos pancitos frescos con dibujitos, con formas, croissants. Miren, un baguette aquí por ejemplo te cuesta 220 yenes, más pancitos, ponqué. Miren, churros, se venden el churro ya hecho. Y estos se los llevan que bastante, porque miren, la gente está por aquí llevando muchos de estos. Y estos también, miren, estos son como pancitos, pero yo no sé si es que están rellenos de espaguetis o qué. Fíjense que estos son tipo hamburguesas y te las venden ya así. Esta es como una cheeseburger. Esta te vale 127 yenes. Ay, miren, de Pikachu. Ahora, ¿qué tiene de Pikachu y qué tiene de Pokémon? Nada más el empaque. Nada más como para que el niño diga, ay, mira. Pero este sí se parece. Ay, mira, sí es Pikachu. Y este también, miren, este también es de Pokémon, pero este también no tiene ningún tipo de forma el producto, sino nada más el empaque. Ay, qué lindo. Y es muñequito, o sea, es que dentro está el muñequito. La forma, sí, ¿no lo viste? No, ahora sí. Y tiene hasta los cachetes más quemados. No, está bonicísimo, bonicísimo. Miren, tenemos como pinchos rice cake dumplings. Ay, miren, y los mochis. ¿Qué tal? Estas torticas que son súper suavecitas, son como especies de tortas, como panquequitas. Tienen de diferentes formas y colores y sabores. Ay, miren, estos chocolates se ven buenos. Uy, miren esto. Todo tiene crema. Usan mucho este tipo de crema. Esto es como una crepe. Todo esto es pastelería, tiramisú, especies como de profiteroles. Miren, estos son ricos. Estos los hemos probado. O sea, hay cosas tan raras y tan diferentes que nosotros nos mudamos para acá y mínimo 10 kilos el primer mes, porque probaríamos o quisiésemos probar todo. Miren cómo te venden el pollo y dice salad chicken, o sea, el pollo para la ensalada. Te venden como esta piecita ya hecha, como para que le agregas a la ensalada y listo. Y todos estos son iguales, solo que condimentados diferentes. Mira cómo la empresa 7-Eleven entra al súper, que no tiene nada que ver con ellos, vende lo que ellos venden en sus puestitos, los traen también acá. En este caso, huevos ya sancochados. Ya hemos visto en el 7-Eleven incluso la unidad de un solo huevito. Y miren, es como una especie de sopa de maíz dulce. Ven, esta es la parte que me confunde. Esta parte está como abierta. No sé si es todo esto un supermercado enorme, completo o qué. Mira, te va a visitar la casa, no cocinas, solo compras esto y pan. Unas pequeñas entraditas, porciones muy chiquitas, miren.
este es como espagueti. Hay de todo, pero muy pequeñas porciones. O sea, ¿en cuánto están las cosas para saber? Este, por ejemplo, está en 298, dice abajo, pero aquí puesto dice otra cosa. 429. Debe ser que están en oferta, ¿será? O puede ser también que sea por peso. Miren, todo esto es como comida ya hecha, algunas para terminar de preparar. Esto es como fruta picada, me parece. Tiene como cara de mango, me parece esto. A mí estas cosas no me cuadra, que te lo pongan en la foto tan natural, tan hecho en casita, sobre todo así de un tipo sopa. Luego lo haces, no sabes. Cerdo así como en bolsitas, también ya como medio a preparar. Miren, hay una infinidad de productos. Miren esto, por ejemplo. Y hay cosas que no tengo ni idea de lo que son. Esta señora llevó edamames. Son muy ricos, con sal, delicioso. Miren, esto nos los probamos cuando estuvimos probando el sushi. Y se come al final, después que terminas de comer el sushi. Esto Es buenísimo porque es dulce. Sí. O sea, son huevos revueltos con un poco de azúcar. le echan azúcar, sí. Miren, pollo teriyaki. Miren, ni se mueve, miren esto. Parecen las comidas de mentira que ponen exhibidas en los restaurantes para que tú veas cómo luce el plato. Esto parece como para hacer el ramen y ya te lo venden así empaquetado. A ver, por aquí obviamente que íbamos a encontrar sushi en Japón. Vamos a ver cuánto cuesta una bandejita de sushi aquí. Miren, esta por ejemplo te vale 486. $3 por 2, 4, 6, 8 roles de sushi. Que normalmente esto en cualquier otro país te vale $8 o $9, $10 dependiendo. Está bien barato aquí y tienen una cantidad enorme. Mira, tienen todo esto de sushi diferentes. Estos también son diferentes tipos de sushi, más sushi. A O ver, sea, es un sushi entre otro sushi. un mega sushi. Miren, y este vale 645 y fíjense que tiene muchos diferentes tipos. Tenemos de camarón, de salmón, de pescados ya variados y tenemos el del huevo. Miren esto, este vale 861. Miren la variedad de sushi, hay de todo tipo. Miren, esta parte se la llevan bastante porque aquella nevera toda está vacía. Esta parte está toda vacía también, esta parte allí. Me gusta ver los carritos de la gente, a ver qué se llevan los locales. Miren amigos, otra cosa que van a conseguir aquí en el supermercado es esto, el natto. Granos de soya fermentados. La verdad es que luce bastante poco apetecible, pero es algo que comen aquí. Y si quieren saber cómo fue nuestra reacción probándolo, pues tienen que ir a ver el video de cómo es una casa en Japón, porque lo estuvimos probando justo allí. Tempuras de bambú. Vean esto, muy bonito además. Pero vean, te lo sirven así como que te abras la perola y listo, a comértelo. Este dice spicy curry. ¿Cómo este poco de comida puede costar tan poco? 537 con IVA. Tiene arroz, pollo, espagueti, bastante variado. Este es como el área lista para agarrar, llevar y comer. Con estas preparaciones yo no cocino. No, como esto uno no le provoca ni cocinar. Miren esto, hasta lo adornan de una manera que queda muy lindo. Y miren, por aquí también te venden ya comida también preparada si lo quieres comer al momento. Miren este poco de pinchos aquí. Por aquí tenemos también un área de deli market, pizza hecha a mano. Todo esto son ya comidas también preparadas. Miren este sándwich con fresas. Miren esto, sándwich con fresas y crema. Vieron que les mencioné que todo lo comen con crema. Miren estos sándwichitos de frutas también. Nunca he comido un sándwich con fruta. Y mira, por ejemplo, cuánto cuesta ese. Cuesta como que si fuese un plato de comida entero, que aunque no lo veo tan costoso. Es que tiene frutas. 440, Las tiene frutas aquí son frutas. muy caras. Bueno, aquí vamos a encontrar el área de snacks, donde conseguimos, miren, mucha más comida, pero ya más pequeñas. Vean esto, como especies de sardinitas. Miren cómo te venden así, listas para comer. Algas, miren los dumplings chinos, te lo dicen acá. Uy, qué rico, miren estos. Estos los hacen al vapor y quedan súper deliciosos. Hay unos que son, miren, sí, estos son de cerdo. Son muy ricos. Y miren estos panes, qué raro. Parece un pan árabe, pero con una forma bien rara. Miren, aquí hay pizzas para hacer al horno. 321. Una pizza como esta. Miren cómo te venden el café, libre de azúcar, para tomarlo frío en casa. Todo tipo de tés, almendras. Miren esto, banana. Miren como juguitos de banana, súper curioso. Miren esto, hay un cartón de leche más japonés que este. Me encanta. Me lo llevaría a casa nada más para dejarlo adorno. Yogurts para la flora. Todo esto es leche de almendra. Juguitos para los más pequeños. Y yo no sé qué será esto. Tiene forma de Mickey. Son mini juguitos, mini yogures para la loncherita del nene. Miren, ¿se acuerdan de esto que lo estuvimos viendo en Corea? Aquí Cuando te también. hicieron el corte de pelo, ¿te acuerdas? Sí, que me lo dieron. Es leche fermentada, más que todo, bueno, para adultos y niños. ¿Te sirve para eso? Para el intestino. Todos los productos derivados lácteos, al parecer, son costosos. No sé qué tan costoso. Vamos a echar un vistacito aquí. Miren, queso Filadelfia de 200 gramos, 428 yenes. Miren estos mini quesitos. Miren estos cortecitos de queso. Parecen de juguete. Miren, yogur en bolsa Ziploc. Pero ese es buenísimo porque es mega espeso. Interesante. Miren, este supermercado
supermercado me tiene súper confundido, no sé para dónde ir. Estos son frutos secos, mantequilla. ¿Qué es esto? Cocoa. Ah, ok, es como cereales. Y tienen fresas deshidratadas, almendra. Por un momento pensé que era como carne, pero no, son cereales así tipo granola y tal. Este contiene, miren, avena, fresa, frutos secos. Miren el cornflakes, cómo lo venden. El cornflakes de Kellogg's. Y tienen al del tigrito Tony. Miren este, pero en Venezuela le conocemos como el tigre Tony. Este es el de chocolate, pero vean las presentaciones, son así bolsas endebles, que no parece el cereal, o sea, tú me los pones así en otro supermercado y si no es por la figura, yo no creo que esto sea cereal, así como que paso rapidito y no lo identifico como los cereales. Esto está curioso. Mira, esto nunca lo había visto. Es azúcar con sabor, saborizada. En este caso, este es azúcar con canela. Ah, ya te la venden ya con Ya el preparado. lista. Esta es con melón pan, que el melón pan pan. es una especie de pan dulce. ¿Qué tal? Sí, muy típico, característico de la confitería japonesa. Curioso también. ¿Y esto qué será? Miren esto es... Ah, esto es marshmallow Marshmallow. como embotellado. No pesa nada el marshmallow. Sí. Miren, estos son como compotas seguramente. Es como una compota de manzana esta. Esta es compota de Buen fresa. color, ¿verdad? Sí. Miren, todo esto son mermeladas. Diferentes tipos de mermeladas. De fresa, de durazno, de kiwi. Un montón. Miren esta forma de venderte las bebidas. Tienen como una bolsita ya. Y tiene después esto que no sé qué será. Ah, debe ser para después botar las tapas por un lado y por otro lado las botellas. No lo sé. Como raro. Viene como un pack. Está curioso esto, pero miren, todas así te vienen así como con enlace. Inclusive miren, esta que es de Pepsi, vean, te la venden así para que te la lleves, súper fácil de llevar. Miren, estoy viendo que algunas personas llevan su maquinita al lado para ir poniéndole el precio a cada cosa que van metiendo en el carrito y lo van ya contando ahí en la máquina, y me imagino que después se lo entregan a la persona y lo que hacen es pagarle. Miren, esta chica tiene ahí su carrito con su máquina. Ah, vean, este es el carrito, ¿ven? No sé si necesitas tener, porque fíjate, aquí viene con la pistolita, te viene ya la pantalla y simplemente pasas tus cosas y las agregas aquí a la compra. Y esto lo hemos visto en otros países, pero simplemente como con una pistola que luego ya entregas. Bueno, esta es la parte de licores, cervezas, Jack Daniels, whisky, cero azúcar, muchos tipos de licor. Mira, junto con licor te ponen como este tipo de botanas que sueles comer cuando estás así compartiendo. Miren, tenemos un licor aquí que se llama alpaca, un montón de cervezas. Aquí hay muchas que lideran el mercado, les encanta tomar cerveza. Huevitos sazonados, son estos huevitos que no tienen color blanco, sino más bien son bronceados. Helados, muchos tipos diferentes de helados. ¿Les gustan los helados? Japón es el lugar. Todo... Nah, miren, qué locura. Miren este helado muy japonés. ¿Dónde había visto que te vendiesen la barquilla ya congelada? Miren que la protegen con esta parte aquí. Creo que lo he visto en otra parte, pero no así con esta presentación. Miren, sorprendentemente todavía no hemos agarrado nada para llevar, ¿eh? Es que miren, hay tanta comida y tantas cosas que uno se vuelve loco. O sea, hay demasiados productos, hay demasiadas cosas, es masivo. O sea, si me pongo a grabarles cada cosa, va a ser imposible. O sea, miren, es que te venden como estas sopas Maruchan, pero a niveles inmensos como esta. Y todo esto son ese tipo de comidas así, que preparas de esa misma manera, con diferentes tipos de condimentación, con sabores, con ingredientes. Los congelados, bueno, tenemos pizzas, dumplings, pollo teriyaki, camarones fritos, empanaditas, vainitas. Aquí tenemos más bebidas, ginger ale, gin tonics, más cervezas. Bueno, aquí tenemos chocolates, Pepsi, Dr. Pepper. Bueno, algo que solo van a encontrar en el supermercado de aquí de Japón es este tipo de bebida que es súper típica. Se llama calpi. Es como lechosa y es como media dulcita. Es como derivada de la leche. Es que se prepara con leche desnatada, con ácido láctico y con agua, pero no sabe nada a leche. Parece un refresco sin gas, porque aparte no es carbonatada. Es bien rica, es rara. Es dulcita. Es rara, pero es es muy sabrosa. buena. Bueno, a ver, porque hay mucha gente aquí, porque es la sección de embutidos, de carnes también ya preparadas como las que vimos allá más adelante. Vean cómo te venden todos estos bistecs. En un solo empaque te venden uno solo. Gastan mucho plástico, la verdad. Los huevitos, miren, los huevos los tienen en nevera. Estos están en 300 yenes. Miren, te venden huevitos hasta solamente 2 huevos. Estos me parece que son huevos ya sancochados como tal. Miren estos huevitos aquí, oscuros. ¿Qué tal? ¿Y estos huevos cómo serán? Porque yo nunca he visto huevos oscuros así. Muchos cerdo, aquí sí consumen bastante el cerdo también.
Creo que consumen el cerdo por encima de la carne de vaca, inclusive. Mucha carne molida. En los empaquecitos, miren, por ejemplo, este de 990 trae 665 gramos. Bueno, hay unas cosas que realmente tienen un aspecto bastante extraño. Este es como aceitoso. Este es un aderezo. Tenemos por aquí más bebidas energizantes, Coca-Cola. Miren, una Coca-Cola aquí en Japón, litro y medio, está en 192 yenes. Eso es lo que vale. Y miren, aquí también te venden el calpis así grande. Ah, miren, te venden también el grano así de café para que te lo lleves a casa, lo puedas moler el grano y llevártelo empaquetado. Bien, bien, bien. Tienen las bolsitas aquí, tienen de varios países. Ya vi la banderita. Miren esto. Los empaques te venden. Estos son simplemente estos snacks así salados, pero vean el empaque. Miren, esto lo venden como botanas también. Estos pescaditos así. Parecen los que venden en los mercados. Sí, qué loco. Y ven que te lo venden aquí como para que lo compres como una botana también. Y camarones, pulpo, todo tipo de productos así raros. ¿Cómo te los venden aquí? Qué raro, ¿verdad? También todo con anime, muy común también. Esto es como algo como tipo gelatina. Miren, estos son torticas. Estos son como de frijol negro, me parece. Vean, este pack te trae como diferentes tipos de frutas confitadas. Los mochi, pero como diferentes porque no están refrigerados. Miren, estos son como gomitas de fruta. Mira, hay tantas cosas increíblemente. Todos estos son frutos secos, maní, ciruelas pasas. Estos son como tipo yakisoba, enlatados. Miren, mirtilos enlatados, duraznos enlatados. Miren esto, sasami. Y tienen diferentes tipos. Son como proteínas. Te voy a llevar lo más curioso que he visto en tu vida. A ver, sorpréndeme. ¿Qué es eso? Espagueti. Ay, mira, sí. Noodles, ya miren, divididos por porciones. ¿Qué tal? Con estas empaquecitos. Buena idea, no se gasta sino nada más una tirita. Yo soy buena calculando, pero cuando me equivoco, es una cosa que yo no sé qué tengo esos días y comen como el doble de las personas que les tocaba comer ese día. Bueno, y si son amantes de este tipo de productos, pues aquí están en el paraíso. Miren eso, todo este anaquel, modelos diferentes. Bueno, el que uno más ve por ahí, por ejemplo, es esta marca. Pero aquí, amigos, están como las busques del sabor que busques, de la marca que busques, del tamaño que busquen. Increíble. Miren, bizcochitos, pancitos. Tienen muchas cositas así como de snack, como de picar, como miren, chocolates. Pero no son de las marcas que esperaba. Miren, y estas donas también son como muy populares. Están también por todos lados las donitas. Miren este empaque que viene como un variadito también, como de pequeños galletitas también. Oreo en japonés, Oreo. Seguro es Oreo. Y básicamente dice lo mismo, solo que el acento lo cambia todo. Miren, todo esto son galletas, manías de Hello Kitty, miren. Todo te lo quieren vender así como con figuritas, con nombrecitos. Para enamorar. Ey, miren este. Es como noodles pero negros. ¿Qué tal? Estos son también como noodles en pasta, en salsa de tomate. Aquí está en 257 la ketchup, como para que vayan comparando precios de productos que quizás podemos conseguir en otras partes del mundo por igual. Uy, miren esto, me llamó la atención este brownie. Se ve súper rico. Chocolates. Miren estas tiritas son como de pescado. Papas con sabor a miel y mantequilla. Nunca había visto eso. Miren, todos estos son empaquecitos de papitas, de todo lo que son snacks, barajitas. Y por ejemplo, estas cajitas lo que traen son muñequitos, son como sorpresa. Miren, Naruto. Vamos a ver cuánto está el aceite de oliva aquí. Miren, por ejemplo, 1058, 1382, 1598. Más o menos esos son los precios. Miren, esta parte aquí se llama Quality Meat. Vean cómo la exhiben aquí. ¿Qué tal? Ya condimentada. Esta es Black Angus. Esta es una carne costosa. Miren esta. Una pequeña joya. ¿Qué tal? Normalmente la carne nacional en los países no es muy buena, pero aquí debe ser muy buena cuando te la ponen en la sección de carne de calidad. Aquí es la nacional, no es la internacional. Miren cómo te la ponen aquí. O sea, está tan perfectamente empaquetada. Miren eso, que parece, en vez de ser carne, parece jamón así bien perfecto. Pero no es carne, son cortes de carne. Miren cómo te venden el cebo de res así como por cuadrito. Me imagino que para cocinar es delicioso y funciona como una especie de aceite o mantequilla. Miren, estos están extraños. Estos noodles como blancos, son como pálidos todos estos. Miren, papas. Lo que sí no veo aquí son como Doritos, Ruffles, las conocidas. Mira. Jaja, qué lindos. Pikachu. Yo compré nada más esta por las muñequitas. Se ve súper amistosa. Y esta es como, debe ser la Ruffle de aquí, miren. Miren esa lechita. Ah, es salsa de soya. Sí.
Qué lindo. Y bueno, vean que ahorita es que estamos llegando. Ya yo me preguntaba, me falta algo por ver, pero es que no habíamos conseguido todavía el área de frutas y verduras. Y wow, miren esto, un enorme rábano. Y vean cómo te venden aquí la lechuga cortada. Miren, te la cortan así, te la venden como que si fuera especie de una slice de lechuga. Wow, miren ese champiñón, parece que está enterrado. Está perfectamente puesto allí. Vean como las papas te la venden en bolsas plásticas transparentes. Y miren, ¿y esta papa por qué tiene hueco arriba? Es rara esta papa. ¿Saben por qué tiene esos huecos? Debe ser una especie de papa diferente. Yo no la había visto en ninguna otra parte. Miren, por ejemplo, este aguacate te vale 214 y están listos para, miren, comérselo. Tomates cherries. Miren las fresas. Todo el mundo se llevó las fresas. No quedan sino 2, 3 paquetes y seguro porque están media feas. Sí, miren, esta está como media golpeadita por aquí. Miren, por ejemplo, esta tiene el 40% de descuento. Aquí como normalmente son caras las frutas, puede ser que por eso haya todo el mundo, mire, arrasado con las fresas. Porque es que, miren, todo esto está prácticamente vacío. Estas todavía quedan, estas están más costosas. 862 yenes estas fresas de aquí. Y estas son un tipo de fresa que está en 1382 y tiene el 30% de descuento. Pero este tipo de fresa yo jamás la había visto por allí, jamás. Miren las bananas, a ver qué precio tienen las bananas aquí. Miren, por ejemplo, este empaque de bananas está en 213. Y miren, la fruta del dragón también te la venden por aquí. Uvas, miren, te la venden como un mix. Miren el mango, también te lo venden así como para cuidarlo. Protegen bastante la fruta, me imagino que es el hecho de que como es costosa. En cebolla, también te la venden en ya empaques plásticos así. La cebolla está en 430. ¿Qué conseguiste? No sé, flores que flotan. No sé si es para comer, para decorar, pero está en el área de las verduras. ¿Qué tal? La fruta la ponen así como bien llamativa. Mira, y el melón en nuestro país es re barato y mira cómo lo ponen aquí como que es un bebé. Súper cuidado porque No, pero chécate las fresas aquí. Mira las fresas como te las ponen como en una caja, como que si fueran unos bombones. Miren esto, esto vale 3.000 yenes. O sea, como a $1 por fresa. Carísimo. Normalmente la fresa es cara, normalmente, pero tan cara como que no. Bueno, aquí tenemos más lechugas, cebollas, ajos, papas, zanahoria. Se consigue de todo. Miren, esto es tofu. Tienen muchos tipos de variedades de tofu. Todo esto son tofu, miren. Todo esto es tipos de tofu, diferentes tipos. Barras de tofu, condimentada, sin condimentar. Esta nevera le encanta a Angie. Quisiera que esta nevera estuviese en todos los supermercados del mundo para que Angie pudiese comer siempre. Muchas cosas muy raras y extrañas. Es como cangrejo, algunos rebozados, frituras, jengibre. Ese es el que usan para el sushi, ¿no? Camarones, como los busquen, del tamaño que busquen. Muchos tipos de pescados. Miren el pulpo como te lo venden ya picadito. Bueno, y en cuanto al pollo, que es una de las cosas que quizás más consumen acá, tenemos estas pechugas en 522 y son 376 gramos. No está mal. Está más o menos en el precio que está el pollo normalmente en cualquier parte, creo yo. Epa, miren esto. Esto normalmente no lo venden en ninguna parte. Esto vale $1.60. Esta bandejita. Este es como el cartílago del pollo. Y miren, también te venden todas las demás partes que a veces no las compramos queriendo, sino cuando compramos el pollo entero. Miren, la piel, los intestinos, el corazón, las mollejas. Miren esto, todo se vende. Por ejemplo, una sola pechuga te vale 345, esta pesa 360. Bueno, si les soy sincero, estoy agotado de recorrer este supermercado. Es que es enorme. Miren la cantidad de arroz que hay aquí. Miren, aquí consumen mucho arroz, no nada más para el sushi, que por cierto, aquí no es que en la casa se va a preparar sushi. Nadie te va a preparar sushi, o sea, tienes que saber preparar el sushi para hacerlo. Además que lleva mucho tiempo, mucho dinero invertido, porque tienes que comprar todos los ingredientes y eso normalmente pues cuesta mucha plata. Entonces sale muchísimo mejor comer el sushi en la calle, fuera. Y también pasa con el ramen pasa igual. O sea, la preparación del ramen también es muy complicada, son muchos ingredientes, hay que comprar muchas cosas y termina saliendo más caro prepararlo en casa que comerlo fuera. Así que la mayoría lo que hace es que cuando quiere ramen, come fuera. Bueno, miren, aquí todo el mundo como que se paga en las máquinas ellos mismos. Y bueno, pasamos los productos por aquí. Lo bueno es que tenía disponible esto en inglés. Y bueno, lo curioso es que en estas máquinas donde tú pagas por ti mismo y pasas todo, también puedes pagar en efectivo, que normalmente esto no se puede hacer en estas máquinas, tan solo por tarjeta. Pero miren, aquí te devuelven el cambio. Bueno, venimos saliendo destruidos de ese supermercado porque inmensamente grande, y de paso nosotros ya venimos de grabar como 2 videos.
Fue muchísimo. Pero bueno, vamos a agarrar energías con unos puffs de estos de crema que son buenísimos. ¿Qué les podemos decir del supermercado? Muchísima variedad, creo que es el supermercado más variado en productos que he visto. No es quizás el más grande que hemos recorrido, pero Tiene demasiadas cosas. demasiadas. O sea, se nos tuvieron que haber escapado. El 60% de los productos o más. Exactamente, por desconocer la lengua y por estar cansados y tal vez traducir. Más que No. todos nos atraían esas cosas Sí. que una cosa transparente que flotaba y no sabíamos, pero los empaques cerrados no sabíamos qué eran. Miren, sin duda alguna, si debo destacar algo es esa caja de fresas como bombones. Fue bastante curioso de ver, la verdad. Y el precio también no era nada barato. Bueno, de resto, en general, a mí me impresionó que la comida no es tan cara como pensé que iba a ser. Sé que es un país costoso, pero el Pikachu. El Pikachu así, en la forma de Pikachu, que hasta donde él tiene las cositas rojas. Estaba más quemado. Estaba más quemado para darle esa... Está interesante. Pero bueno, queremos saber qué fue lo que a ti más llamó tu atención en este supermercado de Japón. Si pensabas que ibas a conseguir todo esto en él y qué hubieses comprado tú de lo que te mostré por lo menos. Déjamelo en los comentarios y no se olviden de seguir este canal ahí en el botoncito de suscribirse porque es la única forma de saber cuándo les subo un video nuevo y si activan las notificaciones muchísimo mejor. Y lo mejor de todo además es que es completamente gratis y es un apoyo invaluable para nosotros continuar haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan también. Si nos quieren seguir más de cerca, lo pueden hacer por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía es Angeliana K. Así que amigos, desde aquí, desde el supermercado en Japón, hasta un próximo video. Nos vemos. Bye bye. Se les quiere.